¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta la materia de cálculo integral. En esta sesión abordaremos el tema de el teorema fundamental del cálculo y el área bajo la curva. Precisamente tenemos que abordar este tema introductorio explicando qué es la integral. La integral precisamente se puede definir como el cálculo del área bajo la curva, que era uno de los problemas que se pretendía solucionar en la antigüedad desde los antiguos griegos, que ellos fueron los que utilizaron el primer método llamado método de agotamiento. Pero fueron siglos después cuando Newton y Leibniz, de forma paralela, ellos descubrieron de forma independiente el cálculo diferencial y el cálculo integral, que es el que vamos a abordar en esta sesión. Bien, vamos a arrancar resolviendo nuestro primer problema aplicando el teorema fundamental del cálculo, que lo tengo escrito aquí. En este teorema recordemos que se utiliza para las integrales definidas, que son aquellas que tienen tanto límite superior como límite inferior. Dos intervalos que van de b a a, donde f de x es una función cualquiera. Esto lo que me indica es que yo tengo que integrar esa función, y una vez integrada la función tengo que hacer una evaluación de ese resultado, sustituyendo primero el valor de b, es decir, el límite superior, menos otra evaluación de la integral, ahora sustituyendo el valor del límite inferior a. En ambos resultados lo único que voy a hacer con esto es restarlos. Bien, vamos a verlo en un ejemplo sencillito que escogí para ti, en el cual tengo una integral definida que va de 1 a 2, límite inferior 1, límite superior 2. La integral es x al cubo por dx. El primer paso que tenemos que hacer es integrar esta función cúbica, que es x al cubo. Como es una variable elevada a un exponente, rápidamente recordamos aquí la formulita de x a la n por dx, en la que si tengo una variable elevada a un exponente, a la variable solamente le tenemos que sumar un entero, y ese mismo resultado lo volvemos a expresar, pero ahora como denominador de una fracción, más c. Entonces esto sería la fórmula que tendría que aplicar para este problema. La integral de esto nos quedará entonces x a la 3 más 1 entre 3 más 1 más c, que esto va a ser igual a x a la 4 entre 4 más c. Y este sería el resultado de esta integral. Esto todavía no termina. Nosotros ya tenemos lo que es la antiderivada f. Ahora lo que nos falta es hacer una evaluación, es decir, sustituir. Vamos a empezar entonces sustituyendo el resultado primero con lo que es el límite superior b. Observa que la fórmula del teorema fundamental del cálculo siempre iniciamos con el límite superior b, con el valor más grande, que en este caso es 2. Vamos a sustituir entonces en este resultado. Esto nos quedará 2 elevado a la 4 sobre 4 más c. Esto de aquí representa esta parte. Después viene un menos. Ahora vamos a hacer la misma evaluación de la integral, pero con el valor de a, el límite inferior a, que en este caso es 1. Sustituimos, sería 1 elevado a la 4 sobre 4 más c. Hacemos las operaciones correspondientes. Elevamos 2 a la 4. 2 por 2 son 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2 son 16. 2 a la 4 equivale a 16 cuartos más c. Ahora bien, aquí tengo dos términos que están siendo afectados por este signo de menos. 1 elevado a la 4 es 1 por 1, sigue siendo 1. 1 por otra vez 1, sigue siendo 1. Y ese 1 por un cuarto 1, sigue siendo 1. Es decir, 1 a la 4 sería siendo 1. Un cuarto, pero este un cuarto es afectado por este menos. Entonces yo escribo menos un cuarto. Y este más c también es afectado por este menos. Menos por más sería menos c. Por lo tanto, observemos que aquí el más c se va a eliminar con el menos c y ya solamente me quedará 16 cuartos menos un cuarto.
Al ser fracciones con el mismo denominador, la fracción me dice entonces que el denominador pasa igual y los numeradores simplemente se restarán. Es decir, 16 menos 1 serían 15 cuartos. 15 cuartos que equivale a 3.75. Y esta sería la primera solución. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Ahora tenemos una integral con dos términos que está evaluada de 0 a 1. Lo primero que tenemos que hacer es integrar esta función. Para ello, el primer paso será separar los términos, porque ahora cuento con dos términos en el integrando. Entonces, esto nos quedará la integral de 2x por dx, que es el primer término. Luego signo menos la integral de 2x al cuadrado por dx. Bien, ya separamos los términos. Ahora lo que procede es elegir la fórmula que utilizaré para poder integrar estos dos términos. Ambos cuentan con una variable x que está elevado a un exponente n. En el primer término el exponente no viene indicado, pero se entiende que es exponente 1, y en el segundo término su exponente sí está indicado, que es el exponente 2. Por lo tanto, utilizaré esta fórmula que tengo escrita, que es la fórmula de x a la n, donde recordamos que el exponente se le suma a un entero y ese mismo resultado va como denominador. Bien, entonces aquí el resultado de esto será igual a 2x elevado a la 2 entre 2, porque recordemos que si no tiene indicado exponente se entiende que es un 1, y un 1 más 1, de ahí que salga este 2. Y recordemos que lo que se repite en la parte de arriba como exponente también se repite en la parte de abajo como denominador. Después dice que es un menos. Ahora vamos con este término. Nos quedará 2x, pero ahora ya no elevado a la 2, sino elevado a la 3, porque sumamos exponente 2 que ya teníamos más 1. Entonces nos dará exponente 3. Y recordemos que este resultado se repite también en la parte de abajo. Y al final la constante de integración más c que debemos de poner. Entonces esto también nos podrá quedar simplificado de la siguiente forma. 2 entre 2 pues se divide, que nos quedaría 1. Esto sería igual a x al cuadrado solamente, menos 2x al cubo sobre 3 más c. Y este sería un resultado un poco más simplificado al anterior, el cual nos servirá para poder ahora aplicar el teorema fundamental del cálculo, el cual consiste en evaluar los límites de esta integral en el resultado que obtuvimos. Bien, vamos entonces a regresarnos y decir que la integral de esto nos va a quedar igual a... Hacemos la primera sustitución englobando estos dos términos, sustituyendo el límite superior. Y en este caso el límite superior es 1. Entonces, en lugar de poner cada x, vamos a poner entre paréntesis ese valor, que es un 1. Nos quedará 1 al cuadrado menos, ahora sigue 2 multiplicado por x, pero vamos a poner ahora 1 elevado al cubo entre 3 más c. Después el teorema fundamental me dice que es una resta, y esta misma expresión la voy a sustituir, pero ahora en lugar del límite superior ahora viene el límite inferior, que en este caso el límite inferior es 0. Va a ser la misma expresión, simplemente que en lugar de unos ahora vamos a poner ceros. Nos quedará 0 al cuadrado menos 2 multiplicado por 0 al cubo sobre 3 más c. Muy bien, desarrollamos cada uno de los términos. 1 al cuadrado seguiría siendo 1. Después hay una multiplicación y una potencia. Primero hacemos la potencia. 1 elevado al cubo es 1 por 1, que sigue siendo 1, y ese 1 multiplicado una tercera ocasión por 1. 1 al cubo es 1. Y 1 multiplicado por menos 2 sería menos 2 tercios más c. Ahí está. Después, en este segundo corchete, observa que ahora la sustitución es con 0.
Observemos que cuando multiplicamos o elevamos un 0 a una potencia, este desaparece porque 0 al cuadrado seguirá siendo 0. Y aquí lo mismo va a suceder, 0 al cubo es 0, multiplicado por menos 2 sigue siendo 0, y 0 entre 3 es 0, también desaparece. Y solamente nos quedaremos con un menos c. Por lo tanto, aquí solamente hay que hacer estas operaciones porque ya sabemos que el más c se va con el menos c. A un entero le quito 2 tercios. Recordemos que un entero tiene 3 tercios porque 3 entre 3 es 1. Entonces 3 tercios, lo voy a poner aquí para que lo visualices mejor. 3 tercios menos 2 tercios va a ser igual a, el 3 se pasa igual, mismo denominador, y 3 menos 2 sería 1 tercio. 1 tercio entonces será mi respuesta final. Esto es nuestro tercer ejemplo. Ahora en el integrando tengo 3 términos. La situación sería la misma. Cuando sean 2 o más términos, lo que tengo que hacer con cada uno de ellos será separarlos. Esta expresión nos quedará igual a la integral de x al cubo por dx más la integral de 3x por dx y menos la integral de 1, que es este término, de x. Ahora para cada uno de estos términos tengo que aplicar sus fórmulas correspondientes. En el primero nuevamente utilizaremos la fórmula de x a la n, la cual me dice que al exponente le tengo que sumar un entero y ese mismo resultado se repite en la parte de abajo. Es decir, la integral de x al cubo nos quedará x a la 4 sobre 4. Y aquí al 3 se le suma un entero, 3 más 1, de ahí sale este 4. Después, para el segundo término, no tiene indicado un exponente, pero si no lo tiene indicado, se entiende que es un 1. Entonces, esto nos quedará 3x, 1 que viene aquí, más 1 de la fórmula, sería 3x al cuadrado, dividido entre 2. Recordando que este se repite en la parte de abajo también. Y finalmente tengo ahora la integral de una constante. Cuando tengamos una constante, recordemos la integral de la constante k por dx. Cuando integremos una constante, la fórmula nos dice que va a ser igual a la constante multiplicado por la variable x más c. Esta sería la primera formulita de integración. Entonces esto sería equivalente a menos 1 x o simplemente x y todo esto más c. Aquí aplicamos esta fórmula y en el último término, como es una constante, aplicamos esta fórmula de arriba. Este sería entonces el resultado de la integral. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar cada uno de los términos de acuerdo al límite, primero superior y después al inferior. Replanteo nuevamente la integral principal, que es x al cubo más 3x al cuadrado menos 1 por dx. Y esto va a ser igual a, abro mi corchete, y cada uno de los términos va a ser sustituido las x de acuerdo al límite superior, que en este caso será 2 a la 4 entre 4 más 3 multiplicado por 2 al cuadrado entre 2 menos 1 multiplicado por 2 más c. Y después menos, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, vuelvo a hacer la misma sustitución que hicimos aquí, pero ahora en lugar del 2 que va entre paréntesis, el que irá dentro de ese paréntesis será el límite inferior, que en este caso es 0. Entonces vuelvo a reescribir todo ese mismo planteamiento, pero con el 0 dentro del paréntesis. Y eso nos quedará de la siguiente forma. Una vez sustituido, ahora vamos a hacer las operaciones correspondientes. Primero empecemos con el 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4, que sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 cuartos. Más 2 elevado al cuadrado serían 4. Y 4 por 3 serían 12 medios. Y después menos 1 multiplicado por 2 sería menos 2. Más c.
Para el siguiente corchete, observa que los términos en los que está involucrado el 0, estos se van, va a quedar la constante de integración más c, que aplicando la ley de los signos, menos por más c sería menos c. Y observemos entonces que el más c se va con respecto a este menos c. Vamos entonces ahora a hacer esta pequeña operación de sumas de fracciones y una resta de un número entero. 16 cuartos más, si esta fracción que está en medios lo queremos transformar a cuartos, esto nos quedará el doble del 12, que es 24 cuartos, menos 2 enteros. Y de esta forma ya puedo hacer una sumatoria directa de fracciones homogéneas, es decir, que tienen el mismo denominador. 16 cuartos más 24 cuartos, esto será igual a 40 cuartos menos 2. Y 40 cuartos, 40 entre 4 va a ser igual a 10 menos 2. Y 10 menos 2 va a ser igual a 8. 8 sería entonces la solución del ejemplo número 3. En el ejemplo 4 tenemos la integral definida de coseno de x por dx, evaluada de 0 a pi sobre 2. Primer paso que tenemos que hacer es integrar coseno de x. Y esto es igual a seno de x más c. Esto es directamente con el formulario. La fórmula de integración directa del coseno de x es seno de x. Entonces ya tenemos aquí la integral. Ahora vamos a evaluar. En primera instancia, evaluaremos el límite superior, que en este caso es pi sobre 2. Decimos entonces que es seno de pi sobre 2 más c. Cerramos corchete, menos, que nos dice el teorema fundamental del cálculo, esto mismo, pero ahora sustituido por 0, más c. Y esto es igual a... Es importante aclarar que cuando nosotros vamos a evaluar cualquier razón trigonométrica, ya sea seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante, nuestra calculadora debe de estar en radianes. Es muy importante eso. La calculadora deberá estar en radianes para poder introducir esta información. Una vez configurada la calculadora en radianes, el seno de pi entre 2 es igual a 1 más c, menos el seno de 0 es 0, menos por más c es menos c. Entonces aquí el más c se va con el menos c y me quedaría 1 menos 0, por lo tanto la solución de este problema es 1. Nuestro quinto ejemplo, en el cual tenemos la integral definida evaluada de menos 3 a menos 1 de 2 sobre x por dx. Primer paso, hay que integrar este problema de la siguiente forma. Tenemos una constante la cual la podemos extraer del integrando para que nos quede de la siguiente manera. 2 por la integral evaluada de menos 3 a menos 1 por dx sobre x. Para esta situación tenemos una fórmula de integración directa. La integral de dx sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Pero observemos que sacamos la constante 2 que va a multiplicar a esta integral. Por lo tanto, nos quedará 2 veces, que es este 2. Y ahora sí, la aplicación de la fórmula que dijimos que es logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y este sería el resultado de integrar este problema. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el teorema fundamental del cálculo, evaluando el límite inferior y el límite superior. Empecemos evaluando siempre el límite superior. Y esto nos quedará en la sustitución 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x, que en este caso sería menos 1, más c, cierro corchete, menos, que es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, abro otro corchete, nuevamente esta expresión, pero ahora el valor absoluto será de menos 3, más c. Muy bien,
Ahora vamos a aplicar el valor absoluto en ambas expresiones, recordando que todo lo que está dentro del valor absoluto se vuelve de negativo a positivo. Todo lo que está dentro del valor absoluto se vuelve positivo. Y esto nos quedará menos corchete 2 veces el logaritmo natural de 3 más c. Cerramos corchete. Ahora vamos a aplicar cada uno de estos términos en nuestra calculadora. Vamos a introducir los datos de 2 veces el logaritmo natural de 1 y en la calculadora ese resultado nos dará 0. Esto es equivalente a 0 introduciendo los datos a la calculadora más c. Y al introducir estos datos, 2 veces el logaritmo natural de 3, nos va a dar en la calculadora 2.197. Positivo, sin embargo, este resultado está siendo afectado por este signo menos. Como esto es positivo, por este negativo, más por menos, el resultado será menos. Y este menos también me afecta a la constante de integración más c, que se volverá negativa. Las constantes de integración se eliminan y solamente me quedará como resultado final menos 2.197.